buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Walter Carlos Ángeles Peña y en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante, la comunicación. Y para tratar este tema necesito que tengas a la mano tu libro, tu cuaderno y un lapicero. Vamos a iniciar la clase analizando dos infografías. Una vez que terminemos de analizar estas dos infografías, te voy a explicar la comunicación y todos los elementos. ¿Ok? Luego vamos a hacer ejercicios de aplicación sobre el tema. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar nuestra clase analizando las dos infografías. ¿Me sigues, por favor? La comunicación. La comunicación es el proceso por el cual transmitimos y recibimos información. A ver, muchachos, vemos ahí a dos señoritas conversando, saludándose. Vemos también a un semáforo que nos quiere comunicar algo. Vemos una mano donde dice correcto, bien, estoy de acuerdo. Vemos a un símbolo, no a la bicicleta. Vemos una carta y a un señor haciendo hola o un gesto con la mano. ¿Correcto? Entonces, en todos estos casos hay una interacción, ¿ok?, entre dos o más personas. ¿Seguimos? Formas de comunicación. Según el texto, existen dos formas: comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal es cuando empleamos la palabra, sea hablada o escrita. Y la comunicación no verbal es cuando utilizamos los gestos, las señales, etc. Vemos ahí 4 ejemplos. Los gestos, ¿ok? La señorita que nos dice silencio, ¿ok? Vemos al árbitro que utiliza las señales acústicas, el sonido, ¿no? Al otro extremo vemos señales visuales y el lenguaje hablado o escrito. ¿Seguimos? Elementos de la comunicación. Ese es el tema central de la clase. La comunicación tiene 6 elementos, como puedes ver ahí: emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. El emisor es la persona que transmite la información, ¿ok?, la que habla, la que escribe. El receptor es la persona que recibe la información. ¿La información de quién? Del emisor. El mensaje es la información que se transmite, o sea, el mensaje es lo que el emisor quiere comunicar aquí al receptor. El código es el sistema que usa sonidos, gestos, o sea, es el conjunto de signos organizados que utiliza el emisor, que te voy a explicar, no te preocupes. Canal es el medio por el cual se transmite el mensaje, es el medio que utiliza el emisor para transmitir su mensaje. Y el contexto son las circunstancias que rodean la comunicación, el lugar donde se da la comunicación. ¿Ok? Vamos a recordar los elementos de la comunicación. ¿Qué son los elementos de la comunicación? Son factores necesarios para que se produzca el proceso de la comunicación. ¿Y cuáles son? El emisor, el receptor, el código, el canal, el mensaje y el contexto. ¿Qué es el emisor? ¿Quién es el emisor? La persona que habla. Por ejemplo, el profesor, mira, estoy hablando, yo estoy dando mi mensaje, ¿no? Puede ser un sacerdote, la persona también que habla en la iglesia, en la misa. El receptor. ¿Quién es el receptor? La persona que escucha el mensaje o lo que quiere transmitir el emisor. En este caso, el alumno es el que escucha, o los feligreses que van a la iglesia. ¿Qué es el código? ¿Qué es el código? Es el idioma
El idioma que habla quién, el emisor y el receptor. Por ejemplo, el español o inglés. ¿Qué es el canal? El canal es el medio que utiliza el emisor para transmitir su mensaje. Por ejemplo, yo estoy utilizando las ondas sonoras, mi voz. También puede ser un teléfono. ¿Okay? Yo puedo llamar a alguien y el teléfono, el celular, ¿qué cosa es? Es el canal que utilizo para transmitir o comunicarme con la persona que yo creo conveniente. El mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es la información. Es la información. Es lo que el emisor quiere transmitir al receptor. Puede ser un texto, puede ser algo personal, un texto, etc. Su pena, su dolor, su alegría, las tareas, etc. Y el contexto, ¿qué es el contexto? Es la realidad, circunstancias o lugar donde se da la comunicación. Por ejemplo, si yo estuviera dictando mi clase, sería el colegio. El contexto se da en el colegio. En cambio, el sacerdote sería la iglesia. ¿Ok, muchachos? ¿Seguimos? Seguimos, muchachos. La comunicación. Concepto de la comunicación. El concepto de comunicación, mis queridos estudiantes, va a variar de acuerdo al libro que tú consultes. Pero lo que no va a variar, mis queridos estudiantes, es que el hombre es un ser eminentemente social que necesita comunicarse para poder existir. ¿Qué es la comunicación entonces? ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso de interacción social en donde una persona, un individuo, transmite a otra. ¿Qué le va a transmitir? Su pena, su dolor, su sentimiento, sus ideas. ¿Mediante qué? Mediante la palabra o algunos gestos, mímica, ruidos, etc. ¿Ok? Ahora, pregunto yo, ¿tú crees que la comunicación es uso exclusivo del ser humano? Te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Tú crees que el hombre es el único ser que utiliza la comunicación? ¿Ok? Piensa, analiza y te contesto. La respuesta es no. El hombre no es el único ser que utiliza la comunicación. Por lo tanto, la comunicación no es uso exclusivo del ser humano. ¿Por qué? Porque también los animales se comunican. Los animales también utilizan la comunicación. Y el ejemplo más práctico que te puedo dar en estos instantes es como tú y yo y muchos tenemos un animal muy precioso en la casa, nuestro adorado perrito, ¿no? Cada vez que tú llegas a la casa, el perro se alegra, ladra, etcétera, etcétera, etcétera. Y si duerme afuera de la casa, y si tú molestas a ese perro, cada vez que te ve, te va a ladrar y te va a seguir. Mira las formas de comunicación. Y así como este perrito, el elefante, las abejas, etcétera, todos los animales tienen una forma de comunicación muy, muy especial. ¿Ok? Entonces que quede claro que la comunicación no es un fenómeno exclusivo del ser humano. ¿Ok? Seguimos entonces. Seguimos. Ya hemos hecho concepto, hemos aclarado qué es la comunicación. Es una interacción social, ¿eh? Una interacción social donde un individuo transmite a otro su pena, su dolor, mediante la palabra o mediante los gestos. Y si utilizo la palabra, será una comunicación verbal. Y si utilizo los gestos, será una comunicación no verbal. En algunos libros está lenguaje articulado.
Lenguaje articulado, cuando yo articulo, hablo, comunicación verbal. Lenguaje no articulado, cuando yo no utilizo la palabra, gesto, mímica, luces, colores, comunicación no verbal. Los elementos de la comunicación. Vamos a tratar ahora sí los elementos de la comunicación. Escucha por favor atentamente, porque vamos a hacer después los ejercicios de aplicación y la tarea que está incluida. El emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es la persona que habla, que expresa, que dice un mensaje. ¿Ok? Es la persona que codifica un mensaje. Es la persona que va a hablar, que va a expresar el mensaje. También conocido como encodificador. ¿Ok? Como un encodificador. Y acá quiero que tú tengas en cuenta lo siguiente. Mira, para que te acuerdes. Mira. Esta E, acuérdate, viene de encodificador. Mira, encodificador, emisor. Entonces, y acuérdate también, ¿quién es la persona que escribe? El emisor. ¿Quién es la persona que expresa? El emisor. Por eso que se le dice, ¿no? La persona que codifica. Codificar, estamos hablando de idioma, código, ¿no? Código, codificar. ¿Y codificar qué significa? Escribir. ¿Ok, muchachos? Seguimos. En cambio, el receptor es la persona. Es la persona que recibe, que entiende, que comprende, que escucha. El mensaje ¿de quién? Del emisor. Por eso que al receptor también se le conoce como decodificador. Y acuérdate esto, de. Y también de esta D, de estas dos D. ¿Por qué? Porque acuérdate, D y D. En cambio acá en la primera es E. ¿Por qué? Porque receta que viene de descomponer, descompone, entiendo, comprendo, analizo, ¿ok? Lo que el emisor está hablando. Por eso que él va, mientras que el emisor codifica, el receptor decodifica. Mira, decodifica, entiende, comprende, analiza el mensaje. Y por supuesto, refuta. No estoy de acuerdo. ¿Ok, muchachos? Seguimos. El mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es lo que el emisor quiere transmitir al receptor. Yo quiero transmitir mi pena, mi dolor, mi alegría, mi deseo. ¿A quién? A la otra persona, a la persona que me escucha, al receptor. ¿Ok? Pero el mensaje, ¿qué significa mensaje? Significa codificar. Significa codificar. ¿Ok? ¿Y codificar qué significa? Escrito. Por eso que acá en el mensaje dice, es la información codificada. Es la información escrita, es la información codificada. ¿Por quién? Por el emisor. El canal. ¿Qué es el canal? Es el medio físico que utiliza el emisor para transmitir su mensaje. Mira, el canal es lo que el emisor va a utilizar para transmitir su mensaje. Por ejemplo, el poeta utiliza su poesía. Y la poesía es un mensaje codificada, escrita. ¿Ok? Otro canal, si yo estuviera lejos y necesito comunicarme con alguien, teléfono. Agarro el celular y el celular será un canal que me va a servir a mí, ¿no? Para poder comunicarme. ¿Ok? O sea que el canal, ¿qué cosa es? Es un medio físico. Por eso puede ser las ondas sonoras. Sí, mira, yo estoy utilizando las ondas sonoras. Mi voz. ¿Ok? Y cuando yo realizo mi voz, hay son órganos, ¿ok? Que me van a ayudar
para que mi voz pueda escucharse. Mira, es algo físico. ¿Ok? El papel, la televisión y otros medios, ¿no?, que son utilizados por el emisor para poder transmitir su mensaje. Ese es el canal. El código. El código. El código es un conjunto de signos organizados, convencionales, que utiliza una comunidad, ¿no?, que utiliza un país. ¿Para qué? Para poder comunicarse. Ese es el código. Conjunto de signos organizados. Si yo te dijera a ti, a ver, mi querido Francisco, venga que dile. Y tú me miras y me dices, profesor Walter, disculpe, pero no lo entiendo. ¿Por qué no me entiende? Venga que dile, yo estoy utilizando, ¿qué estoy utilizando? Mi idioma. Sí, estoy utilizando mi idioma. Mis signos de mi idioma. Sí, estoy utilizando los signos de mi idioma. Pero no están organizados. Y porque no están organizados, no me vas a entender. Y no me voy a dejar entender porque no están organizados. Entonces, el código, mira, de la A hasta la Z. El inglés, ¿cómo organizado? Sus signos y sale el inglés. El castellano, ¿cómo organizado los signos? Y sale el castellano. Y así, mira cuántos idiomas tienen diferentes formas de organización, un sistema de organización de los signos. ¿Y qué es lo que va a salir? Su idioma. Entonces, ¿qué es el código? El código es el idioma. Es el idioma que habla ¿quién? El emisor y el receptor. Profesor, ¿y los dos tienen que saber? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si yo no sé español y tú hablas inglés, va a ser muy difícil que podamos comunicarnos. Tal vez con gestos, con mímicas, pero no en su totalidad, como quisiéramos comunicarnos. Si mi abuelita me manda a mí una carta en quechua, y si yo no sé ese hermoso idioma incaico, el quechua, yo no me voy a poder comunicar con la abuela. Entonces, el código, en síntesis, es el idioma. Conjunto de signos organizados que utiliza un país o una comunidad. ¿Ok? Entonces, para terminar, el código es el idioma. Es el idioma que habla el emisor y el receptor, ¿no? Por eso cuando te digo, venga que dile, lo correcto sería, dile que venga. El contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es el lugar, la circunstancia donde se da el mensaje, donde se realiza el mensaje y por consiguiente la comunicación, ¿no? Es la realidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto en la infografía, el sacerdote, si yo voy a la misa, el contexto, ¿cuál sería? La iglesia. Porque ahí se da la comunicación, en ese lugar, esa es la realidad, esa es la circunstancia, ¿ok? Ese es el contexto donde se da la comunicación. Si yo estoy en el aula, estoy dictando mi clase, el contexto sería el aula, ¿ok? El aula. Si yo estuviera conversando, ¿no?, con mis hijos en el parque, el contexto sería el parque. O sea, ese lugar, la circunstancia, la realidad, donde se da ¿qué? La comunicación. ¿Ok, muchachos? Ahora, vamos a plasmar todo esto. Y espero que también lo hagas en casa. Vamos a plasmar tres ejercicios de aplicación. ¿Me sigues? A ver, muchachos. Acá está el primer ejercicio de aplicación. ¿Lo leemos juntos? A ver, Carlos llama por teléfono a Pedro y le dice que no asistió a clases por la mañana porque estaba enfermo. Además le pide la tarea del profesor Walter. Entonces, vamos a analizar
vamos a analizar juntos, vamos a analizar quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, cuál es el canal, cuál es el código y cuál es el contexto. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar acá, el emisor. El emisor es la persona que habla, que escribe, que dice, es el que codifica el mensaje. ¿Cuál sería acá, muchachos? ¿Cuál sería? ¿Ok? Entonces, acá, ¿cuál sería? ¿Quién es la persona que habla? Correcto. Seguimos, Carlos. Seguimos analizando. El receptor es la persona que escucha, que entiende, que comprende, que decodifica. ¿Quién? Acá sería Pedro. Pedro. Seguimos analizando el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿No? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Carlos? ¿Qué es lo que le quiere informar? Que faltó al colegio y solicita las tareas, ¿no? El mensaje es la falta y las tareas, ¿no? Y las tareas. ¿De quién? Del profesor Walter. ¿Ok? Y las tareas del profesor Walter. El canal. El canal. ¿Qué medio utilizó Carlos? ¿Qué medio utilizó Carlos? ¿Qué medio físico utilizó Carlos para comunicarse con Pedro y pedirle las tareas del profesor Walter? ¿Cuál fue? ¿Cuál es el canal? El celular. ¿Ok? El celular. El celular. Ahora, seguimos. ¿Y cuál es el código? El código. ¿Qué idioma habla Carlos y Pedro? ¿Cuál es el idioma que hablan los dos? Pues el castellano español, ¿no? El español. El español o castellano. Y el contexto, ¿no? El contexto, que es la realidad donde se da la comunicación, sería la casa, ¿no? Pues en la casa, ok, de repente el colegio donde está, pero es el lugar o circunstancias donde se da la comunicación. Mira, ahí están los elementos de la comunicación, muchachos. De esta forma tú vas a resolver, ¿no?, la actividad de autoevaluación de tu libro y la tarea. Vamos a seguir analizando. ¿Me sigues? En el segundo ejercicio es un poco más complejo porque es de una academia en donde nos piden, mira, los elementos de la comunicación. Si en la biblioteca Amauta un alumno lee el cuento de Paco Yunque de César Vallejo, entonces los elementos son, vamos a ver, ¿cuáles son los? Analizamos. En la biblioteca Amauta, acá hay un lugar, mira, acá hay un lugar, ¿no? En la biblioteca Amauta un alumno lee, acá tenemos a otro personaje, un alumno. El cuento de Paco Yunque de César Vallejo, acá tenemos a otro personaje. ¿Quién es César Vallejo? Entonces analizamos, ¿ok? Analizamos. ¿Qué cosa es Paco Yunque? Una obra. ¿Qué ha sido escrito por quién? Por César Vallejo. ¿Qué ha sido escrito? Mira, escrito, emisor, ¿no? ¿Quién escribió? ¿Quién codificó? ¿Quién codifica? ¿Quién escribe? César Vallejo. Acá tenemos el emisor, ¿ok? Ahí tenemos el emisor. Ahora, lo que ha escrito Vallejo, ¿quién lo va a leer? ¿Quién lo lee? El alumno. Acá tenemos el receptor. ¿Y en dónde lo está leyendo? En la biblioteca. Acá tenemos el contexto. Mira, ahí tenemos el contexto. ¿Ok? Ahora vamos a ver los elementos. Entonces, ¿quién es el emisor? ¿Quién es la persona que escribe la obra? ¿Quién es la persona que escribe la obra? Paco Yunque, César Vallejo. Entonces tenemos acá a César Vallejo. César Vallejo. El receptor. El receptor sería el alumno. El alumno. El mensaje. El mensaje es el contenido de la obra. Es todo el contenido, la vida, ¿no? La vida de César Vallejo, que
escribe en su obra Paco Yunque, ¿no? Entonces podríamos poner el contenido de la obra, ¿no? El contenido de la obra. El contenido, el canal. ¿Qué utiliza o qué utilizó César Vallejo, ¿no? Para que este alumno lea su obra? Entonces sería, en este caso, el libro, el canal sería el libro o la obra literaria. El código, ¿qué idioma habla César Vallejo y qué idioma habla el alumno? Sería el español o el castellano. El español o castellano, ¿ok? Y el contexto, ¿en dónde se da la comunicación? Ahí está, en la biblioteca Amauta. En la biblioteca Amauta, entonces sería biblioteca Amauta. Ok, chicos. Ok. Seguimos la última. Seguimos segundo año de secundaria. Seguimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te explico. Vamos a hacer los ejercicios de aplicación. Ahora, vamos a hacer la número 2 y la número 8. Vamos a resolver la 2 y la 8 de los ejercicios de autoevaluación de tu libro. Y después vamos a hacer la número 1 de tarea. Tú sabes que en tu libro hay dos actividades. Una de la autoevaluación y la otra que es la tarea. Así que empezamos por la autoevaluación. A ver, segundo año de secundaria. Tenemos la primera. Dice, él es el sistema de signos verbales que una determinada comunidad utiliza para comunicarse. Él será la A, la B, la C, la D y la E. Vamos a analizar entonces. Vamos a analizar. El receptor. El receptor es un sistema de signos verbales que una comunidad utiliza para comunicarse. No, lo descartamos. Descartamos la A. No es. Canal. Canal es un sistema de signos. Canal es un sistema de signos. El canal es el medio que utiliza. El canal es el medio que utiliza el emisor para transmitir su mensaje. Lo descartamos. Lo descartamos. ¿Ok? Lo descartamos. Ahora, el código. El código. ¿Qué es el código? El código es un conjunto de signos organizados que utiliza un país, una comunidad para comunicarse. Conjunto de signos organizados. Es un sistema de signos verbales organizados, ¿no? Que una determinada comunidad utiliza para comunicarse. ¿Correcto? Vamos a dejarlo ahí. Ahí lo dejamos. Seguimos. Emisor. Emisor es un sistema de signos organizados. Lo descartamos. El emisor es la persona que escribe, que codifica. No es. Referente. Referente es la realidad del contexto. Tampoco lo descartamos. Entonces, tenemos acá que la respuesta es la D. ¿Ok? La D. Ejercicio 8. Tu libro Autoevaluación. La comunicación mediante los gestos en nuestra sociedad es de naturaleza. Entonces nos están pidiendo acá clases de comunicación. Ahora, hay dos clases de comunicación. Eso es lo que hemos dicho en la clase. Hay dos clases de comunicación, verbal y no verbal. ¿Ok? Y te expliqué también lenguaje articulado, lenguaje no articulado. ¿Ok? Entonces seguimos. Unidireccional. ¿Pero qué es una comunicación unidireccional? Ahí en tu libro aparece la unidireccional, donde dice que el receptor y el emisor no pueden ser dos a la vez, ¿no? Como por ejemplo en una exposición. Yo soy expositor, soy emisor, ¿ok? No puedo ser al mismo tiempo emisor y receptor. Lo descartamos, no es. Lingüística. La lingüística, una comunicación lingüística, es cuando tú utilizas la palabra oral o escrita. Acá me dicen comunicación mediante los gestos. Bien, lo descartamos. Verbal es casi igual que la lingüística. Utilizo el lenguaje verbal, escrito, hablado. Tampoco, lo descartamos. Busográfica. Gráfica es dibujo, escritura, una visión de algo escrito. También lo descartamos. No lingüística.
Entonces, una comunicación no lingüística es cuando yo utilizo los gestos, la mímica, los colores, etc. Entonces, esto sería la respuesta. Ahora vamos a la tarea. En la tarea hay 4 o 5 preguntas en tu libro. Vamos a resolver la primera. ¿Ok? Dice: en una huelga los profesores portan carteles con mensajes en contra del gobierno. Pregunta: ¿cuál es el canal? Entonces yo tengo que saber qué es el canal. Ah, el canal. ¿Qué es el canal? El canal es el medio. Es el medio que utilizo yo, emisor, para transmitir mi mensaje. ¿Ok? ¿Qué están utilizando los profesores? ¿Qué están utilizando para transmitir su mensaje en contra del gobierno? ¿Qué están utilizando? Los carteles. ¿No? Porque yo, o mejor dicho, el profesor utiliza los carteles, ¿no? Para transmitir su mensaje. Vamos a analizar. ¿El canal sería la huelga? No. El canal no sería la huelga. ¿Los profesores? ¿El canal, los profesores? No. ¿El gobierno? No. Los carteles. Lo dejamos ahí. ¿La movilización? Tampoco. Entonces, vemos acá que los carteles sería el canal que utilizan los profesores para transmitir su mensaje. ¿Ok, muchachos? Ahora, no te olvides tu actividad de aplicación. Por favor, vas a resolver en tu casa las actividades de autoevaluación de tu libro y la tarea de la página siguiente. Ok, chicos, espero que me hayas entendido y que te haya gustado la clase de comunicación. Conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos. Chao.